Ella escribía poesía y él tocaba el saxofón. Ella estuvo casada con otro hasta el día de su muerte y él soñaba con la libertad que buscaba al volante de coches robados. Y juntos se convirtieron en un símbolo del amor y el crimen, dejando tras de sí una estela sangrienta y una leyenda romantizada que inspiraba tanto miedo como admiración en todo el mundo. Hoy tenemos el segundo episodio histórico del mundo delincuente y hablaremos sobre la pareja criminal más famosa, sobre Bonnie y Clyde, que vivieron en la época más gángster de la historia de los Estados Unidos en los años 30 del siglo XX. La Gran Depresión que arrasaba en ese momento dio lugar a muchos criminales célebres, ya que de la noche a la mañana la gente se quedó sin medios de subsistencia. Y de todo esto les culpaba al gobierno y a las grandes corporaciones. Y por eso a menudo apoyaban a las figuras delictivas, que se presentaban ante la sociedad como los oponentes al poder, luchando por algún tipo de justicia. Y así es como Bonnie y Clyde también se convirtieron en tales figuras simbólicas. Incluso sus nombres se han vuelto una marca propia. Escuchas Bonnie y añades Clyde. El uno no existe en la historia sin la otra, y de hecho su popularidad surgió principalmente porque eran amantes. Entonces, ¿quiénes fueron estas personas? ¿Cómo se convirtieron en criminales y cómo alcanzaron tanta fama? Vamos a descubrirlo. Antes de la Gran Depresión, Estados Unidos experimentó un auge económico sin precedentes, en gran parte gracias a las asombrosas invenciones de las últimas décadas. El motor eléctrico, el teléfono, la radio, el avión, el automóvil, las vacunas, la aspirina, el plástico de que hablamos la semana pasada, el movimiento por los derechos de las mujeres. Todo esto había irrumpido en los últimos 50-60 años y el mundo no estaba preparado para ello. Durante este auge económico, a pesar del aumento en la producción, los ingresos de los trabajadores crecían mucho más lentamente, sorprendentemente, que las ganancias de las empresas. Además, la gente comenzó a comprar acciones de las empresas en crecimiento, a menudo metiéndose en préstamos. Los propios bancos también no fueron la excepción. Participaron en las especulaciones del mercado de valores, que ya estaba bastante sobrecalentado, y en octubre de 1929 el mercado colapsó, dando inicio a la crisis económica. Los inversores comenzaron a vender sus acciones y la gente comenzó a gastar aún menos, provocando una caída drástica en la demanda de bienes y servicios. Las empresas se vieron obligadas a reducir la producción y despedir muchos trabajadores, lo que disminuyó aún más la demanda, creando un círculo vicioso. Y como siempre ocurre, personas con poca responsabilidad social se aprovecharon de la situación para enriquecerse. Surgió la imagen del gángster, una figura despiadada pero justa que se oponía a los policías corruptos y al sistema decadente que habían llevado al país a la miseria, y se presentaba como víctima de las circunstancias, obligada a tomar el camino de crimen. Y así, en medio de la increíble popularidad de los ladrones de bancos como John Dillinger y Pretty Boy Floyd, en las páginas de los periódicos aparecen unas nuevas superestrellas, Bonnie y Clyde. Aunque llamarlos gángsteres serios era difícil, no construían un negocio, no traficaban con alcohol ilegal, ni siquiera planeaban bien sus robos. Su pequeña banda recordaba más a las pandillas del viejo oeste, temerarias, descontroladas y desesperadas. Actuaban al azar, recurrían fácilmente a la violencia y no podían sentirse seguros en ningún lugar ni gastar dinero en una vida de lujo, ya que en cierto momento todo el país conoció sus rostros. Como muchos criminales, Bonnie y Clyde tuvieron una vida muy corta. Cuando la muerte los alcanzó, Clyde tenía 25 años y Bonnie tenía solo 23. Bonnie Elizabeth Parker nació en 1910 en la ciudad de Rowena, en Texas, en una familia numerosa de un albañil. Cuando tenía 4 años, su padre murió y la familia quedó en una situación económica bastante difícil, por lo que su madre decidió mudarse con sus hijos a la casa de sus padres, a la ciudad de Cement City, un suburbio industrial de Dallas, donde ella pudo encontrar trabajo de costurera. La pequeña Bonnie, por supuesto, no pensaba en una carrera criminal. Era buena alumna, escribía poesía y quería ser actriz.
pero tampoco se le podía considerar una niña obediente. Les encantaban aventuras y ansiaba comenzar cuanto antes una vida adulta e independiente. La oportunidad llegó cuando a los 15 años Bonnie se enamoró de un chico de su escuela llamado Roy Thornton y juntos dejaron la escuela y en septiembre de 1926 se casaron. Pero lamentablemente no tuvieron una vida familiar feliz. Thornton se involucró con bandas criminales, desaparecía de casa y siempre tenía problemas con la policía. Así que a menudo Bonnie se quedaba sola y sin dinero, por lo que consiguió un trabajo como camarera en una cafetería. En 1929 llegó la Gran Depresión y la cafetería cerró sus puertas. Roy Thornton desapareció otra vez y entonces Bonnie regresó a la casa de su madre, lamentando su amor desgraciado y su soledad. En su diario, Bonnie escribía que su vida parecía haber terminado, y aunque luego ella unió su vida a la de Clyde, llevó el anillo de bodas hasta su muerte, ya que nunca se divorció oficialmente de Thornton. El destino de Clyde se estaba desarrollando cerca. Él también nació en Texas, en el condado de Ellis, en 1909. Era el quinto de 7 hijos en una familia de agricultores que trabajaban de jornaleros en diferentes granjas. Y cuando era adolescente, sus padres también decidieron mudarse a Dallas con la esperanza de encontrar un mejor trabajo. Así que se establecieron en las afueras de la ciudad. Esta zona no tenía nada en común con las construcciones urbanas, era un campamento de tiendas con chozas destartaladas sin electricidad ni agua y al principio la familia Barrow incluso vivía bajo un carro. Sin embargo, según contaba la hermana de Clyde, fue uno de los tiempos más felices, ya que los niños solían escaparse a los cines locales para ver películas, que era algo muy novedoso. Y Clyde se emocionaba con las aventuras de los pistoleros del viejo oeste y se imaginaba uno de los héroes. A diferencia de Bonnie, a Clyde le iba mucho peor en la escuela. Aprendió a leer con dificultad y prefería estudiar autos en lugar de sentarse en un escritorio. También mostró interés por la música e incluso aprendió a tocar el saxofón mientras vivía temporalmente en la casa de su hermana mayor, cuyo esposo era músico. Pero los automóviles se convirtieron en su verdadera pasión y el robo de coches en su fuente de ingresos. Su hermano mayor, Marvin Barrow, apodado Buck, dejó la escuela cuando tenía solo 9 años y luego se unió a bandas locales a las que Clyde también se integró un poco más tarde. Los hermanos rápidamente se adentraron en el mundo criminal y comenzaron a llevar una vida de pequeños delincuentes, tratando de sacar dinero de cualquier manera posible. Clyde robaba cajas fuertes, hurtaba en tiendas e incluso una vez logró asaltar un casino con una pistola descargada. Y durante mucho tiempo su actividad principal era el robo de los automóviles. Se convirtió en un excelente mecánico y conductor y esta habilidad luego ayudó mucho a la famosa pareja a escapar una y otra vez de la persecución. Tenía una especial predilección por los Ford. Y precisamente por un automóvil fue la primera vez cuando Clyde cayó en manos de la policía, aunque de manera bastante absurda. No fue detenido por un coche robado, sino por uno alquilado que se había olvidado de devolver a la agencia. Pero la segunda vez, Clyde fue atrapado en pleno delito. A él y a su hermano Buck los atraparon con un camión lleno de pavos robados y en esa ocasión Buck asumió toda la responsabilidad y fue encarcelado por una semana. Lo hizo adrede porque si la policía hubiera investigado más, podrían haber descubierto que Clyde se dedicaba al robo de coches. Poco después de ese incidente, Clyde cometió su primer robo a mano armada, eligiendo como objetivo una farmacia, después de lo cual, junto con su hermano y algunos amigos, siguieron robando tiendas, cajas fuertes y coches de manera constante. Y a finales de noviembre de 1929, durante uno de esos robos, Clyde llamó la atención de la policía al conducir demasiado rápido sin una razón aparente. El intento de escapar de la persecución terminó en un accidente. Clyde logró huir, pero su hermano Buck recibió un disparo. Fue atrapado junto con otro ladrón y condenado a 5 años de prisión. Y aquí cabe mencionar que en aquella época Clyde
también estaba involucrado en otro negocio familiar, uno completamente legal. Para entonces su padre, Henry Barrow, había logrado adquirir una pequeña casa y había convertido su parte delantera en una gasolinera y un taller de reparación de automóviles, donde Clyde trabajaba. Así que después de que atraparan a su hermano Buck, Clyde se sumergió en este negocio familiar para no atrapar la atención de las autoridades. Y fue entonces, según cuenta la leyenda, cuando conoció a Bonnie Parker. En enero de 1930, él fue a visitar a una amiga que estaba enferma y resultó que en ese momento Bonnie la estaba cuidando. Los jóvenes se llevaron bien de inmediato y comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Clyde, que apenas medía 1,62 m, se sentía un héroe valiente junto a la diminuta Bonnie, que era 10 centímetros más baja que él. Pero pronto el romance fue interrumpido por el arresto de Clyde. Después de esta persecución en la que su hermano fue atrapado, la policía no se quedó quieta y finalmente logró encontrar al fugitivo. Clyde fue condenado a 2 años de prisión en la cárcel de Waco City Jail y parecía que su historia de amor había llegado a su fin, pero Bonnie no pensaba en terminar la relación. Ella lo visitaba constantemente y un día, en un acuerdo previo con uno de sus compañeros de celda, les trajo una pistola. Naturalmente, Clyde y otros 2 reclusos aprovecharon la primera oportunidad para escapar, robaron un par de coches y durante 2 semanas llevaron a cabo asaltos en casas y negocios. Pero luego fueron capturados nuevamente y esta vez Clyde fue sentenciado a 14 años de prisión por la fuga. Esta vez lo enviaron a la unidad Eastham, una prisión en Texas conocida por ser más severa, donde los presos estaban obligados a trabajar en una granja. Aquí cumplían su condena incluso los criminales sentenciados a cadena perpetua, que ya no tenían nada que perder. Y aquí Clyde fue víctima del abuso sexual, lo que lo endureció aún más. Uno de sus amigos y compañeros de celda, Ralph Fultz, luego contaba que había visto cómo Clyde se había transformado de un joven escolar a una serpiente venenosa, y el primero en sentir su crueldad fue el agresor. Clyde lo esperó en el baño y le rompió el cráneo con una tubería. Previamente, él convenció a otro recluso a asumir la culpa por el asesinato en caso del éxito, y ya que éste estaba condenado a cadena perpetua, aceptó. Después nadie ya volvió a molestar a Clyde, pero no le gustaba otra cosa, no quería trabajar en la granja. Todos los reclusos, excepto los discapacitados, estaban obligados a hacerlo. Entonces Clyde decidió cortarse 2 dedos del pie y luego aprendió a andar así. Sorprendentemente, este truco fue en vano porque solo una semana después, en febrero de 1932, Clyde fue liberado. El hecho es que durante todos estos 2 años de su encarcelamiento, su madre había estado luchando por su libertad, escribiendo cartas a varios funcionarios, prometiéndolos que Clyde se reformaría. Y por desgracia, al final la escucharon. Como habrán adivinado, la prisión no benefició a este joven ladrón, lo convirtió en un asesino cruel que odiaba a la policía y despreciaba la ley. Ahora se enfurecía ante cualquier desacuerdo y ya no valoraba la vida de los demás. Al salir de la cárcel, Clyde se prometió 2 cosas. Él nunca volvería ahí y un día se vengaría de la prisión Eastham liberando a sus compañeros. Comenzó a reunir una banda y Bonnie apoyó a su amado en todos sus planes. Sus primeros atracos fueron facilitados por Ralph Fultz, su ex compañero de celda, que en ese momento también había obtenido libertad condicional, y por su amigo de la infancia, Raymond Hamilton, el ladrón de los automóviles. Y juntos continuaron robando tiendas y gasolineras con el objetivo de acumular suficiente dinero y armas para organizar una fuga masiva de la prisión Eastham. Una vez incluso lograron robar el Banco Nacional del Estado de Kansas, llevándose $33,000. Pero ya en abril de 1932, durante un fallido atraco a una de las tiendas, Ralph y Bonnie fueron capturados, mientras que Clyde otra vez logró escapar. Ralph asumió toda la culpa y presentó a Bonnie como a su rehén.
Él recibió 10 años de prisión, mientras que la chica pasó en la cárcel solo un poco más de 2 meses esperando al juicio y escribiendo poemas románticas. Y ya en junio fue absuelta y liberada. Aparentemente, los poemas eran realmente buenos. Bonnie regresó a Clyde y a la banda, que se había ampliado con nuevas personas y cometía un atraco tras otro, y en ese momento la banda ya había cometido un asesinato del dueño de una de las tiendas. Así que ahora la policía buscaba a Clyde no solo como un ladrón, sino también como asesino. Y Clyde comenzó a confirmar este estatus cada vez más. En agosto de 1932 del mismo año, durante una celebración en la ciudad de Stringtown, en el estado de Oklahoma, Clyde y Hamilton decidieron relajarse un poco también. Ellos bebían, se divertían y en algún momento el sheriff local y su asistente se les acercaron para hacer una advertencia nada más. Pero Clyde odiaba tanto a la policía que en respuesta sacó su pistola y comenzó a disparar. El asistente del sheriff fue asesinado en el acto y el propio sheriff resultó gravemente herido. Clyde y Hamilton huyeron y Bonnie por supuesto estaba con ellos. Ella se distinguía por su increíble lealtad y le seguía a Clyde constantemente. Incluso cuando él cometía crímenes tan horribles, para ella no era culpa de él. Convencía a su familia de que era precisamente la persecución constante la que le había convertido a Clyde en un crimen, que simplemente no tenía otra opción. La banda viajaba por el país viviendo a expensas de los robos de tiendas y estaciones de servicios, y las postales sin firmar que ellos enviaban a sus familias las mantenían informadas sobre sus viajes. Les contaban sobre los grandes lagos y describían los rascacielos de Chicago, así que se puede decir que Bonnie y Clyde tenían una especie de viaje romántico. Y en la víspera de Navidad de 1932, mientras visitaban sus parientes, un joven amigo de la familia de Clyde decidió unirse a la banda. Era un chico de 16 años llamado William Jones que veía a Clyde como un héroe, así que convenció a la pareja para que lo llevaran con ellos. Así que al día siguiente Clyde le puso a Jones una prueba. Tenía que robar una pequeña tienda de comestibles, pero en el último momento se asustó y no pudo hacerlo. Entonces Clyde se enfadó y comenzó a buscar un automóvil estacionado cerca para que Jones lo pudiera robar. Los dos subieron en un coche adecuado y ya estaban a punto de arrancarlo y marcharse cuando el propietario del vehículo salió corriendo de la casa, se acercó rápidamente al coche y agarró a Clyde por el cuello. Se escuchó un disparo. El propietario del vehículo fue asesinado. La prueba se acabó y los criminales una vez más lograron escapar. En ese momento todavía nadie conocía los rostros de los bandidos. La policía los buscaba, pero no eran celebridades. Como ya he mencionado al principio, en aquella época el mundo del crimen estadounidense florecía y las fechorías de la banda Barrow lamentablemente no era algo excepcional. Pero todo cambió en 1933 y aquí es importante hacer una pequeña digresión y hablar un poco sobre el hermano mayor de Clyde, Buck. Como ya sabemos, el hermano mayor de Clyde se llamaba Buck, era 6 años mayor y a finales de noviembre de 1929 fue atrapado tras un fallido robo en el que también participó Clyde. Pero 2 semanas antes, Buck había vivido su propia historia de amor con una joven llamada Blanche Caldwell. A diferencia de Bonnie, Blanche no tenía ni idea de la vida criminal de su enamorado y solo lo reveló en marzo de 1930 cuando Buck también logró escapar de la cárcel y se dirigió directamente a donde estaba su amada Blanche. Se casaron en secreto y mientras Clyde cumplía su primera condena, Buck se escondía con Blanche. Pero a Blanche no le gustaba el pasado criminal de su esposo y en algún momento ella logró convencerlo de entregarse a la policía para cumplir su condena y luego llevar una vida tranquila y feliz. Así que después de Navidad de 1931, Buck, acompañado de su esposa y su madre, llegó a las puertas de la prisión y informó cortésmente a los guardias que había escapado de aquí, pero ahora se daba cuenta de su error y quería regresar para enmendarlo. Estoy segura de que la policía lloró
aunque no está documentado. En 1933, Buck fue liberado y regresó a la vida humilde y tranquila con su esposa. El plan de Blanche funcionó y ella pensó que podría ayudar a Clyde de la misma manera. Así que cuando éste les ofreció pasar unas vacaciones juntos, Buck y Blanche lo aceptaron con entusiasmo y se dirigieron a una casa alquilada en la ciudad de Joplin, donde se encontraba el refugio temporal de Bonnie y Clyde. Pero sucedió todo lo contrario. Buck cayó inmediatamente bajo la influencia de Clyde y durante 3 semanas ellos bebieron, se divirtieron e hicieron todo el tipo de ruido irritando a los vecinos. Además, un día cuando Clyde estaba limpiando su escopeta, esta disparó. Y esto fue la última gota que llevó a los vecinos a informar a la policía sobre el extraño comportamiento del grupo. La policía concluyó que se trataba de unos contrabandistas de alcohol, que en aquel entonces era el negocio criminal más popular en los Estados Unidos. Así que organizaron una pequeña redada esperando atrapar a los delincuentes sin muchos problemas. Tarde en la noche, 2 patrullas policiales llegaron a la casa de Bonnie y Clyde, bloqueando la salida del garaje, pero apenas tocaron la puerta fueron recibidos con una ráfaga de disparos y en el primer tiroteo 2 de los 5 policías fueron asesinados. Debido a sus constantes robos de tiendas de armas, Bonnie y Clyde estaban mucho mejor armados que la policía. La balacera no duró más de 1 minuto y la banda rápidamente alejó el coche de la policía y se dio a la fuga. Pero había un pequeño problema. Ellos dejaron en la casa todas las pertenencias personales y documentos, incluso el certificado de libertad condicional de Buck, los poemas de Bonnie y numerosos rollos de fotos donde aparecía la pareja. Y así Buck y su esposa, que habían venido para convencer a Clyde que se entregara a las autoridades, se vieron involucrados en 2 asesinatos y se convirtieron en miembros de la banda. Las fotos de los amantes asesinos aparecieron en las portadas de todos los periódicos y para la época esas imágenes eran muy provocativas. Bonnie y Clyde posaban besándose y jugando con armas, rompiendo con el típico estereotipo de los gángsteres. Eran jóvenes, atrevidos y llevaban un estilo de vida sexual libre fuera del matrimonio, lo que era el colmo de inmoralidad y fascinó aún más al público. Muchos creen que, de no haber sido por Bonnie esas fotos, la prensa probablemente nunca habría prestado atención a Clyde y sus sucesivos cómplices. Pero su relación envolvió toda la historia con un encanto sexual que les dio fama mucho mayor de lo que merecían por sus pequeños robos y asesinatos innecesarios. Y para la pareja esta fama era a la vez emocionante y frustrante. Bonnie estaba encantada. Ella siempre había soñado con ser famosa y si no como actriz, pues se hizo famosa como una criminal célebre. En cambio, Clyde estaba furioso porque ahora toda la nación conocía sus rostros, lo que hacía imposible llevar una vida tranquila. Ahora ya no podían ir a restaurantes ni alquilar habitaciones en hoteles, ahora tenían que dormir en el coche o al aire libre, cocinar en el bosque en una fogata y lavarse en ríos fríos. Durante 3 semanas siguientes, Bonnie, Clyde y sus compañeros recorrieron varios estados cometiendo robos en el camino como lo solían hacer siempre, pero ahora cada uno de estos robos aparecía en los periódicos y todo el país seguía sus aventuras. La tensión dentro de la banda iba en aumento, surgían discusiones, por lo que a menudo ellos se separaban moviéndose en distintos lugares para calmarse y luego seguir con sus crímenes. Y en una de estas ocasiones, Bonnie y Clyde tuvieron un terrible accidente. En junio de 1933, un grupo de construcción desmanteló un puente sobre un gran cañón cerca de la ciudad de Wellington, en Texas, pero no instalaron señales de advertencia y Clyde amaba la velocidad. Ese día iba a 70 millas por hora. Así que cuando de repente la carretera terminó, su Ford rompió la barricada de madera y voló en el aire. El coche cayó en un barranco y se encendió. Clyde y Jones no resultaron heridos, pero Bonnie sufrió quemaduras. Le cayó ácido de la batería, quemándole la piel desde el muslo hasta el tobillo.
En algunas partes incluso se llegaron a ver los huesos. Desesperado, Clyde llevó a Bonnie a una casa de campo cercana, donde una pareja de granjeros que vivía ahí le pudo brindar primeros auxilios. Y por supuesto le ofrecían a Clyde que llamara a un médico. Pero este afirmó que no había tal necesidad, lo que generó sospechas en los granjeros. Así que, en lugar de llamar a un médico, ellos llamaron al sheriff. No obstante, los ágiles Clyde y Jones tomaron las policías que llegaron como rehenes, robaron el coche de los granjeros y se dirigieron a un estado vecino, donde en ese momento se encontraban Blanche y Buck. Bonnie, sufriendo del dolor, estaba en el asiento trasero bajo la vigilancia de los policías rehenes. Y por eso, cuando ellos llegaron al lugar de encuentro con Buck, Clyde en reconocimiento no mató a los policías, sino que simplemente los esposó a la valla. La noticia sobre las nuevas aventuras de la pareja criminal se difundió por todas las comisarías. Entre otras cosas, se informó que Bonnie estaba herida y probablemente la pareja iría a las farmacias en busca de medicamentos. Bonnie realmente estaba sufriendo dolores intensos. Cualquier movimiento le resultaba muy difícil, pero la renuncia de Clyde a volver a la cárcel resultó ser más fuerte que su deseo de proteger a la amada mujer. Así que la banda continuó su fuga y intentó robar una tienda en uno de los pequeños pueblos. Una vez más se involucraron en un tiroteo, mataron a un policía, no lograron nada y huyeron. Pero el dinero escaseaba de manera catastrófica, entonces ellos realizaron una incursión en las calles de la ciudad, donde en 15 minutos ellos robaron 3 gasolineras y rompieron una máquina expendedora de chicles, sacando de ahí toda la moneda. Más que eso, en el camino hacia Kansas City, hacia el estado de Missouri, donde ellos esperaban refugiarse, los hermanos discutieron fuertemente y dejaron de hablarse. A Buck no le gustaba que Clyde se considerara el líder de la banda y tampoco le encantaba la idea de ir a Kansas City porque ahí, unos días antes, había ocurrido un tiroteo y ahora la ciudad estaba llena de los policías. Pero el 19 de julio de 1933 su coche se detuvo en el estado de Missouri, cerca de la ciudad de Platte City, frente a una taberna llamada Corona Roja. Y Clyde, cansado y enojado, declaró que ahí pasarían unos pocos días. En la taberna había un restaurante, un salón de baile y 2 habitaciones de hotel, con 2 garajes. Y para no delatar toda la banda, fue Blanche quien se encargó a reservar las habitaciones. Ella dijo que quería alquilar 2 cuartos para 3 personas y pagó con monedas robadas de la máquina de chicles, lo que ya generó sospechas. Además, Blanche estaba vestida con pantalones, lo que en los años 30 en el sur de los Estados Unidos se consideraba una ropa indecente para una mujer. El coche de los huéspedes entró en el garaje en reversa, lo que también desconcertó un poco al propietario de la taberna porque en aquella época era más característico de los gángsters. Y cuando en lugar de 3 personas salieron 5, le quedó claro que los visitantes no eran personas comunes. Se instalaron en las habitaciones y cubrieron las ventanas con periódicos, sin preocuparse mucho de lo que podrían pensar los demás. Y el propietario de la taberna ya había informado a las autoridades sobre el caso, lo cual no fue nada difícil, porque esta taberna, con su salón de baile, era el lugar favorito de descanso de la policía local. El sheriff Holt Coffey se puso manos a la obra de inmediato y los habitantes del pueblo también estaban en alerta porque alguien le informó al sheriff que en una de las farmacias cercanas una chica vestida con pantalones acababa de comprar un medicamento para quemaduras. Y el sheriff Coffey se dio cuenta de que Bonnie y Clyde se habían alojado en su taberna favorita y ahora él tenía una verdadera oportunidad de atrapar a la famosa pareja. Pero Coffey no era tonto, entendía muy bien cuán peligrosos eran esos criminales. No intentó hacer el héroe o adjudicarse toda la gloria, sino que se dirigió a sus superiores y les pidió refuerzos. Les exigió que le proporcionaran algunas ametralladoras, escudos blindados y un coche a prueba de balas, y planificó toda la operación en menos de un día. En la noche del día siguiente, un escuadrón de asalto compuesto de 12 hombres se acercó a la taberna.
A la 1 de la madrugada, rodearon el lugar y bloquearon el camino de los garajes. Todos los participantes estaban armados con escudos blindados, escudos metálicos, lo que los salvó la vida porque Coffey sabía que los criminales tenían un arsenal de las mejores armas modernas. Primero el sheriff llamó a la puerta de Buck y Blanche, declarando que era policía, y al darse cuenta del peligro, Blanche llamó que no estaba vestida y lo llamó tan fuerte para que la pudieron escuchar en la habitación vecina, desde la cual le siguió de inmediato una ráfaga de ametralladora. Fueron Clyde y Jones que abrieron fuego contra los policías que estaban en la puerta y en un instante Buck también se unió a ellos. El sheriff fue empujado atrás bajo la lluvia de balas y si no hubiera sido por los escudos, lo habrían destrozado en pedazos. Pero gracias a los escudos, los policías pudieron devolver el fuego y causar muchos problemas a los criminales. Clyde y Jones se lanzaron al garaje a través de la puerta interna de la habitación. Comenzaron a disparar al conductor del vehículo blindado que les bloqueaba el camino desde el garaje y este, herido en ambas piernas, por miedo alejó el vehículo. Fue el tiroteo más intenso en el que la banda jamás había participado, pero Clyde y Jones lograron meter a Bonnie en el coche y salir del garaje. Sin embargo, Buck y Blanche no podían llegar ahí directamente, tenían que correr unos metros a través de terreno abierto y en ese momento una bala perdida golpeó a Buck en la cabeza y lo atravesó. Clyde y Blanche empujaron al herido Buck dentro del auto y salieron a toda velocidad, recibiendo un último disparo de la policía que hizo añicos todos los cristales. Un fragmento de vidrio le golpeó el ojo izquierdo a Blanche, dejándolo ciego, pero los criminales lograron escapar una vez más. El agudo sonido de la sirena de uno de los coches hizo que los policías pensaran que era una señal para retirarse. Y además uno de ellos decidió lanzar una granada de gas lacrimógeno contra los delincuentes, pero eso solo impidió que la policía organizara la persecución. El sheriff Coffey y su hijo, que también participó en la operación, sufrieron heridas leves, pero a pesar del intenso tiroteo, ninguno de los policías resultó muerto o gravemente herido. Y desde entonces, durante los próximos años, la Taberna Corona Roja se convirtió en una atracción turística local, y su nuevo propietario fue el propio sheriff Coffey. Clyde condujo toda la noche y finalmente la banda acampó en un parque de atracciones abandonado a 270 kilómetros de la Corona Roja. Buck aún estaba vivo, pero se veía muy mal, entonces los demás comenzaron a cavarle una tumba. Pero pronto los lugareños vieron a la banda y ya pasados 4 días comenzó un nuevo tiroteo. Clyde, Jones y Bonnie lograron escapar, pero Buck fue disparado otra vez, esta vez en la espalda, y Blanche decidió que ya no tenía sentido escaparse sin su marido. Fue arrestada llorando junto a Buck, que murió en el hospital 5 días después, y fue condenada a 10 años de prisión por complicidad en los crímenes de la banda, aunque pasó solo 6 años en la cárcel y fue liberada por buen comportamiento. Posteriormente se volvió a casar y durante muchos años mantuvo una amistad con el sheriff Coffey, quien, según sus palabras, fue tan amable con ella que nadie antes. Blanche murió en 1988 a la edad de 77 años. Para Bonnie y Clyde llegó el momento más difícil. Clyde había perdido a su hermano y su compañero. Bonnie necesitaba cuidados constantes, no podía caminar bien, así que su existencia se convirtió en un intento de sobrevivir, cometiendo pequeños robos de diferentes tiendas para conseguir dinero para sus necesidades. El 20 de agosto, un mes después de los eventos en la Corona Roja, robaron una tienda de municiones y replenaron su arsenal con rifles de Browning, pistolas y una gran cantidad de balas. Luego, en septiembre, decidieron regresar a su hogar en Dallas para pasar un poco de tiempo con sus familias, pero en el camino se encontraron con otro inconveniente. Jones se escapó. Razonó que era bastante peligroso quedarse con la famosa pareja criminal, se fue a la casa de su madre y 2 meses después fue arrestado.
En el juicio, Jones echó la culpa de todos los crímenes a Clyde y dijo que era miembro de la banda solo porque temía por su vida. Y al parecer Clyde se lo había sugerido a Jones antes, que en caso de problemas Jones debería echarle la culpa a él. Pensaba que no perdía nada porque no tenía intención de regresar a la cárcel y para Jones podría ser importante porque podría suavizar significativamente la sentencia en caso del arresto. Y así sucedió. Jones, quien había cometido varios asesinatos, recibió la misma condena que Blanche. Y Bonnie y Clyde, como animales acorralados, decidieron que había llegado el momento del mayor golpe que habían planeado durante esos 2 años: vengar la prisión de Eastham, donde en ese momento cumplía su condena uno de los primeros cómplices de la banda, Ray Hamilton. La venganza se llevó a cabo el 16 de enero de 1934, cuando ellos, con los prisioneros que organizaron un motín, lograron tomar la prisión por asalto, matando a los policías y guardias. Junto con Ray Hamilton, varios reclusos escaparon y entre ellos estaba Henry Methvin, que también se convirtió en un nuevo y fatal miembro de la banda. Y este motín fue la gota que colmaría la paciencia de la policía de Texas. El alcalde de la prisión, Lee Simons, juró que todos los responsables de la muerte de sus subordinados serían asesinados. Y hay que decir que él cumplió su promesa. Para capturar a Bonnie y Clyde, él contrató al viejo ranger Frank Hammer, que ya estaba retirado desde hacía algunos años, pero aún tenía fama de ser el cazador de recompensas más exitoso en los estados del sur. Hammer recibió carta blanca para atrapar a Bonnie y Clyde y los siguió como una sombra, tratando de entender su forma de pensar. También entró en juego otro factor no menos importante. Para el año 1934 la opinión pública había cambiado drásticamente y los criminales ya no se consideraban héroes. Sí, con el inicio de la Gran Depresión, los bancos eran vistos como símbolos de injusticia y opresión y a menudo su robo causaba alegría. Ahora los gángsteres infundían un mayor temor en las personas y Bonnie y Clyde no fueron la excepción. Al principio su historia se percibía como una trágica historia de amor en medio de una vida delictiva. Pero después de una serie de horribles asesinatos de personas inocentes, la gente empezó a verlos como peligrosos asesinos locos, los que realmente eran. La opinión pública exigía a la policía que detuviera a estos bandidos y justo en ese momento Hammer entendió cómo atraparlos. Resultó que estaban viajando en círculos tratando de cruzar las fronteras estatales lo más rápido posible. Esto les ayudaba a evitar una larga persecución porque la policía de un estado no tenía derecho a operar en otro estado. En algún momento Hammer dedujo que el siguiente destino de Bonnie y Clyde sería el estado de Luisiana, donde en ese momento vivía la familia del nuevo miembro del grupo de la banda, Henry Methvin, quien había escapado de la cárcel de Eastham durante el motín en enero. Hammer se reunió con el padre de Methvin y le prometió que su hijo no recibiría la pena de muerte si ayudaba a capturar a Bonnie y Clyde, y el padre de Methvin aceptó. Así que, tan pronto como su hijo se puso en contacto, Hammer lo supo de inmediato. Y el 21 de mayo, un grupo de 6 personas organizó una emboscada en una carretera rural. Se encontraron ahí durante casi 2 días y finalmente, el 23 de mayo, por la mañana, en la carretera apareció el Ford V8, el coche favorito de Clyde. En el auto no había nadie más que la pareja. Los miembros de la banda se habían separado anteriormente y el lugar de su encuentro era precisamente la residencia de Methvin. Quedó claro que no habría otra oportunidad como esa, y en cuanto el coche se acercó lo suficiente a los Rangers ocultos en los arbustos, estos abrieron el fuego desde ambos lados. Cada uno de los miembros del grupo llevaba consigo una metralleta, un rifle y una pistola, y en total el coche recibió 167 balas, de las cuales 110 impactaron en los cuerpos de Bonnie y Clyde. Los Rangers continuaron disparando incluso cuando el coche se detuvo, no estaban dispuestos a arriesgarse. Y así fue como terminó la historia de la legendaria pareja Bonnie y Clyde.
No vivieron felices para siempre, pero al menos murieron el mismo día. El estruendo de los disparos atrajo a los lugareños y la noticia sobre la muerte de Bonnie y Clyde se esparció por la zona en cuestión de horas. Multitudes de personas corrieron hacia el lugar de la operación y comenzaron a recoger recuerdos, cartuchos, fragmentos de vidrio, pedazos de ropa. Una mujer incluso cortó un mechón de cabello y un trozo del vestido de Bonnie. Tan popular era esa pareja en ese momento. Se decidió a enterrar a Bonnie y Clyde en diferentes lugares para no romantizar aún más su imagen ante el público y ante la historia. Aunque como sabemos esto no ayudó mucho. En sus funerales se reunieron miles de personas, hasta la familia tuvo dificultades para llegar a las tumbas debido a la multitud. Todos querían sentirse parte de la historia criminal de los años 30, que ya estaba desapareciendo poco a poco. El cómplice de la banda, Ray Hamilton, fue ejecutado en la silla eléctrica y Henry Medvin, que no fue condenado a muerte según la promesa dada a su padre, fue asesinado 2 años después, mientras intentaba escapar de la cárcel. Y así, el juramento del alcalde de Eastham, de la prisión de Eastham, Lee Simons, se cumplió. En febrero de 1935, 20 personas, familiares y amigos de Bonnie y Clyde, también fueron arrestadas bajo cargos de encubrimiento y asistencia a los criminales. Las 20 fueron declaradas culpables y condenadas a diferentes penas de prisión que variaron de 1 hora a 2 años. Las madres de ambos pasaron en la cárcel 30 días. Y esta larga caza de Bonnie y Clyde llevó a las autoridades a modificar una serie de leyes para facilitar la captura de bandidos similares. Por ejemplo, el secuestro de personas y el robo de bancos se convirtieron en delitos federales. Y por fin, las patrullas policiales ya estaban equipadas con radios. Esto resultó en que ya a finales del mismo año de 1934 fueron capturados o asesinados todos los conocidos ladrones de bancos, incluso las celebridades como John Dillinger, George Nelson o Pretty Boy Floyd. Y así la ola de la criminalidad comenzó a disminuir. Pero la historia del extraño y loco amor de Bonnie y Clyde sigue siendo considerada una de las más románticas. Han pasado 90 años después de su muerte y durante todo este tiempo se les han dedicado películas, series, canciones. La gente se disfraza de ellos en fiestas de gángsteres y en Halloween. Y al mismo tiempo tiene una idea bastante vaga sobre quiénes fueron en realidad esta pareja romántica y qué crímenes cometieron. Y la verdad es que fueron unos asesinos completamente locos, que si se hubieran cruzado contigo en su camino, probablemente no te habrían perdonado. Pero cada época tiene su propio romance. Queridos amigos, espero que les haya gustado esta historia y si es cierto y si quieren seguir el canal y no perderse nuevos episodios históricos, entonces además de pulsar el botón de suscribirse es esencial hacer clic en la campanita negra que dice todo, porque de lo contrario no van a recibir todas las notificaciones, ya que YouTube solo les va a notificar según la frecuencia que vean contenido similar. Como siempre estaré muy encantada de leer sus comentarios porque su participación y su apoyo me motivan a crear nuevos programas. Les deseo mucha suerte en todos sus proyectos y hasta la próxima historia.